Saludos cordiales. Soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE de la Tacunga, representando la materia de Física Jiménez de la Vega William Santiago, específicamente de la carrera de Ingeniería Electromecánica, con el docente a cargo, Ingeniero Diego Proaño, del NRC 5995, y vengo a presentar un diseño y construcción de un dinamómetro casero, para lo cual definiré un objetivo principal o general de mi maqueta. Diseñar e identificar un dinamómetro casero que muestre las aplicaciones de las leyes de Hooke, las leyes de Newton, fuerza elástica, entre otras, con la variación de masas en su implementación de utilidad y cálculos con la misma. Primero definiremos qué es un dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento para medir fuerzas con base a la deformación elástica de un resorte calibrado. Esto es el centro de todo nuestro dinamómetro, es decir, el resorte que tiene una fuerza elástica o una resistencia elástica que sirve específicamente para cumplir la función principal del dinamómetro. Definiremos primero qué es la ley de Hooke. La ley de Hooke o la ley elástica es simplemente el principio físico en torno a la conducta elástica de los sólidos. La ley de Hooke es sumamente importante en diversos campos, como en la física y el estudio de resortes elásticos. Sus demostraciones más frecuentes y la más general que se usa, la del dinamómetro en específico, y además es un concepto fundamental dentro de la ingeniería y la arquitectura. Dentro de nuestro dinamómetro también se puede presentar las leyes de Newton, que prácticamente son tres. La primera ley, la ley de la inercia, que establece que un cuerpo permanece inerte o en reposo. Cabe recalcar que el reposo es relativo. La segunda ley, la ley fundamental de la dinámica, un cuerpo permanece en reposo hasta que una fuerza externa influya en él para que deje de estar en reposo. Y la tercera ley de Newton, el principio de la acción y reacción. Como su palabra mismo lo dice, es de procesos de acción y reacción por sí mismos. Los resortes, ¿qué son específicamente? Es un mecanismo que se comprime, se extiende o gira cuando una fuerza igual o mayor se le aplica. Un mecanismo de muelle o resorte comúnmente conocido puede ejercer presión, la fuerza de rotación o fuerza de tracción en una gran variedad de maneras. Existen diferentes tipos, como lo son los resortes de tensión, que son estos, los cuales hemos utilizado en nuestra maqueta, los resortes de compresión, resortes de torsión y resortes de liga, que prácticamente esos no se utilizan por el momento. Los materiales a utilizar dentro de nuestra maqueta para el dinamómetro serán los siguientes: una pistola de silicona, un cautín para facilitarnos el armado del mismo, un tubo PVC, ganchos de techo, uno semiabierto y uno cerrado, un resorte como tal, alambre, dos pernos, cinta scotch, varas de silicona, una tijera, esfero, una hoja milimetrada, alicate, una balanza, preferiblemente una gramera, y algo que represente a nuestro cuerpo o masa. En este caso hemos utilizado arroz. Adicionalmente falta la tapa que sirve específicamente para tapar, valga la redundancia, a nuestro tubo de PVC. El procedimiento de armado de nuestra maqueta. Las características de cada uno de los materiales dentro de nuestra maqueta son los siguientes, como se puede observar. Y para representar de mejor manera el procedimiento de armado, se mostrará un video a continuación mostrando los pasos a pasos cómo se lo arma. Para la creación de nuestro dinamómetro, lo primero que se hace es tomar las medidas con la ayuda de la regla del resorte respectivamente antes de alargarse y después de alargarse y anotarlas respectivamente ya calculados en newtons. Se sabe que es la masa por la gravedad respectivamente. A continuación, se toma el cautín y el tubo PVC y se le hace 4 perforaciones con mayor facilidad del mismo. Se continúa con el resorte y se le hace el enganche con el alambre y las medidas ya recortadas previamente con la tijera y escritas en el papel milimetrado se le va uniendo a la parte inferior o, o superior de nuestro resorte con un alambre, como se muestra en el video. Cabe recalcar que debe quedar bien sujeto y bien unido para que no se mueva hacia ningún lado.
Posteriormente se procede a meter suavemente dentro del tubo PVC, ubicando correctamente cada uno de las piezas que se le ha puesto y procedemos a ubicar el tornillo que atraviese la argolla que se realizó dentro del alambre que se ubicó dentro de nuestro resorte de la siguiente manera. Y de esa manera queda. A continuación se pone la tapa con los agujeros y se le ponen los tornillos para que quede sujeta en el tubo. Y por último se le coloca la argolla doblada dentro de la parte posterior o inferior de nuestro dinamómetro. Y se le procede a calcular cada uno de los pesos en la gramera respectivamente de 15 newtons, que equivale a 1,528 newtons. Y se le coloca poco a poco en el gancho de manera que éste ejerza o cumpla su función como se presenta a continuación en el video. Y de esta manera queda presentada el funcionamiento de nuestro dinamómetro. Por último, para mayor facilidad de trabajo, se le ubica la argolla en la parte superior para tener una mayor facilidad como se puede observar. El procedimiento de calibración. Para el procedimiento de calibración se ha procedido a tomar pesos distintos dentro de la gramera, como se puede observar en cada uno, y a poner a prueba dentro del resorte. Es decir, primero medimos la distancia que tiene el resorte o la longitud del resorte, que en nuestro caso es 9,1 centímetros, y luego la medimos cuando estamos utilizando la masa en él, es decir, la masa generada con el resorte obviamente va a dar un peso. Dicho peso se va a ir anotando en la hoja milimetrada dependiendo de cuánto hemos utilizado. En este caso hemos hecho una escala del 1 al 15 medido en newtons respectivamente. La obtención de datos. Para la obtención de datos se ha procedido a utilizar nuestro dinamómetro ya finalizado de manera que se pueda observar los números dentro del mismo de la fuerza en newton, obviamente. Ya. Para la obtención de datos se ha procedido a utilizar la maqueta como tal ya finalizada, en la cual se deben observar los newtons ya marcados previamente dentro del dinamómetro en el uso correspondiente de las diferentes masas o cuerpos que se le ha utilizado que generan un peso. Para los cálculos aplicados, hemos definido los parámetros físicos que van a intervenir dentro de nuestro dinamómetro, como lo son la gravedad, la masa, la longitud inicial, la final y la constante elástica. De tales también se demuestran las dimensiones, sus símbolos y sus unidades. Para los cálculos aplicados de cuanto al peso, se sabe que el peso es igual a la masa por la gravedad. En este caso, todos los objetos de nosotros o de la maqueta ha sido utilizado únicamente arroz en funda. Obviamente de diferentes masas, como se puede observar aquí, 10 masas en específico, y se ha obtenido 10 pesos en específico. Se puede hacer la comprobación multiplicando la masa por la gravedad para definir el peso respectivamente. Y adicional se usó la balanza digital para encontrar dicha masa. Para los cálculos aplicados de acuerdo a la variación del resorte, se ha aplicado lo siguiente. El valor inicial de nuestro resorte, que es 0,9 de metros, más el valor final que se ha presentado en cada uno de los casos. A estos valores se les resta respectivamente y este es el valor de nuestra variación del resorte. Eso quiere decir que tenemos nuestro resorte inicialmente de esta manera y al nosotros generar un peso con una masa determinada, nuestro resorte va a cambiar y ese cambio que se genera, es decir, de aquí para acá que se ha generado, va a ser nuestra variación del resorte. Para los cálculos aplicados respecto a la constante elástica, se usa previamente el peso obtenido anteriormente más la variación del resorte. La misma que va a ser dividida para el, la misma que se le divide para la variación del resorte, es decir, se divide el peso para la variación del resorte
y esos son los datos que se nos da obtenidos. Por ende, se también va a constar de una media aritmética a la constante elástica. La media aritmética se encuentra sumando todos los 10 valores que hemos encontrado respectivamente a la constante elástica y dividiendo para 10 respectivamente, el cual va a ser un promedio o media aritmética generalmente como se lo conoce. Para los cálculos del error absoluto, se utiliza la constante elástica previamente obtenida en las tablas anteriores y se utiliza el promedio de la misma que se ha obtenido anteriormente y como se ha mostrado. El proceso cabe recalcar que se lo hace restando la constante elástica menos el promedio de la misma. Y de esta manera sale el error absoluto total de cada uno de nuestros pesos aplicados. Como tal, es valor absoluto, por lo cual así nos dé valores negativos, irán en positivo. Y obviamente también tendrá una media aritmética o promedio el cálculo de error absoluto, el cual se lo realiza de la misma manera que el cálculo del error anterior, para lo cual se suma los 10 valores obtenidos y se los divide para 10, obteniendo un total de 2,0892. Para las ecuaciones para el error relativo y el error promedio se utilizan las siguientes. Para el error relativo se utiliza el promedio del error absoluto dividido para el promedio total, el cual va a ser 2,0892 dividido para 153,03333, el cual nos va a dar un error relativo del 0,137. Y por ende, el resultado obtenido va a ser el error promedio, que debe ser menor al 2% para que sea válido. El error promedio se lo calcula con el error relativo por el 100%, el cual es 0,0137 por el 100%, dándonos un total de 1,3652 menor al 2% y siendo válido. Las conclusiones que hemos podido observar dentro de nuestra maqueta ha sido la evidencia total de las leyes de Newton al momento de poner en práctica el dinamómetro. Pues por primer punto se puede evidenciar claramente la tercera ley de Newton, que es la de acción y reacción, mediante la implementación de un cuerpo con una masa determinada en el uso del dinamómetro. Por segundo se evidencia la segunda ley de Newton. Si bien es cierto se puede ejercer una fuerza a dicho dinamómetro, pero en el primer caso de la tercera ley de Newton sirve únicamente cuando se trabaja verticalmente. En el caso de la segunda ley de Newton, cuando se trabaja horizontalmente, ya que ahí interviene una fuerza externa en dicho cuerpo. Para la aplicación de la ley de Hooke es necesario e indispensable el uso de un resorte, pero cabe recalcar que dentro del uso del mismo hay que procurar no usar un peso que exceda su resistencia elástica, ya que si se excede la resistencia elástica del mismo, se deforma o pierde su resistencia elástica y por ende ya no volverá a su forma adecuada o la forma inicial de sus inicios. Y también, por último, existen diferentes tipos de resortes, por lo cual es importante saber el uso correcto de cada uno de ellos. En este caso del dinamómetro, hemos usado el resorte de tensión, que es ideal para el uso de los mismos. No se puede utilizar otro tipo de resortes, ya que los otros no tienen la misma resistencia elástica que tienen los resortes de tensión. Y eso ha sido todo.